Gracias, hermano. Retírame, por favor. Disculpa. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Una gran bendición poder estar aquí. No importa si hay o no electricidad, ¿no verdad? Ya tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones. Acompáñeme, por favor, en la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 16 hasta el verso 32. Romanos. Repito, Romanos capítulo 1, verso 16 hasta el verso 32. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a dar gracias por la misma. Oremos. Señor, gracias en esta hora por tu palabra bendita. Gracias por podernos reunir aquí con la única intención de traer gloria y honra a su santo y bendito nombre. Permite que tu palabra sea glorificada, Señor, que las almas entiendan que solamente en Cristo está la salvación del alma, y usted, oh Padre, quiere que el pecador llegue a usted. Permítenos ser el instrumento, Señor, guárdenos de pecar contra usted. Apelamos a la sangre de Cristo que nos limpie, nos purifique, Señor, reconociendo nuestras impurezas e iniquidades delante de usted. Nos volvemos a usted, oh Padre. Guíanos y ayúdanos, y que tus fortalezas no nos falten. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como decía, es una gran bendición poder estar aquí en esta mañana. A pesar de todos los contratiempos, Dios ha permitido que podamos llegar, ¿no? Hemos tenido esta lectura en Romanos capítulo 1, una lectura muy fuerte. Alguien ha dicho que esta lectura tiene una importancia grandísima, no importando lo corto de estos versículos
16 y 17. Estos dos versículos de Romanos 1, 16 y 17 tienen una importancia fuera de toda proporción de su tamaño. Esta lectura es una lectura tan fuerte que muchos estudiosos creen que es bien directa a aquellas personas que han decidido vivir a su manera. Dios nos permitió compartir y voy a ver cómo en el grupo subo un enlace. Allí hubo una actividad en la semana en la iglesia central y hubo una campaña y Dios fue glorificado 3 noches y uno de los temas que se predicó fue bajo un servidor. Y para que ustedes no se queden con parte del pastel, entonces vamos a predicarlo aquí. ¿Le parece bien? Quiero hablar en esta mañana bajo el tema el poder transformador del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Si usted se fija en los versos 16, verso 17, Pablo introduce el tema de su carta. ¿Cuál es el tema de su carta? La justicia de Dios como es revelada en el Evangelio de Cristo Jesús. Dicen los versos 16, verso 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Podemos ver que el apóstol Pablo, después de su introducción, introduce su declaración de tesis para su carta a los romanos. Un estudioso, repito, dice de estos 2 versículos tienen una importancia fuera de toda proporción de su tamaño. Cabe señalar que muchos grandes hombres de Dios, cuando tropezaron con esos versículos, entendieron la verdad de Dios y cómo Dios justifica al hombre. No sé si usted ha escuchado a un tal Martín Lutero, aquel gran reformador, aquel gran hombre que Dios lo iluminó, estaba en una religión esforzándose por la salvación y Dios le enseñó que el justo por la fe vivirá, que no tenía que poner empeño en hacer obras, sino en depositar la fe en Cristo. Otro gran estudioso de nombre John Calvin, usted quizá lo ha escuchado como Juan Calvino, entendió que a través del Evangelio el hombre podría ser regenerado. Y por ahí sigue la lista de grandes hombres de Dios, un tal John Wesley y otros más, que eran personas que sí se esforzaban, pero no habían encontrado en sí poder de Dios. Y lo único que tiene poder de Dios es el Evangelio. Como decíamos allí en la actividad, no es el predicador que está aquí delante ni el pastor, es el Evangelio en el cual está el poder de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo, él comienza diciendo, la parte A del verso 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué nos dice Pablo aquí? ¿Qué revela Pablo aquí? Esto revela el corazón de Pablo, qué había en el corazón de él, dónde estaban sus tesoros. En una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos podrían sentirse avergonzados por un evangelio centrado en un Salvador judío crucificado y aceptado por personas de la menor clase, pescadores, personas del vulgo, poco estudiados. Y aún así, Pablo no estaba avergonzado. En esta era, en esta generación, todos decimos ser cristianos. Hay muchos famosos que han querido tomar el evangelio a la manera. Se le preguntó a un famoso, pero tú sigues cantando las mismas canciones, tú cantas tal canción, tú debieras de ser diferente porque dices ser cristiano.
Él dice, no, es que esto no es así. Yo sigo haciendo lo que hago. De eso es lo que yo vivo. Lo importante es que tú tengas a Dios en el corazón. Oh, así sí es bueno, ¿no? Vivir una vida de pecado, incitando al pecado, promoviendo el pecado y decir que eres cristiano. Pablo dice aquí, no me avergüenzo del evangelio. Si alguien tenía de qué jactarse era Pablo. Era fariseo, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseo, hijo de la tribu de Benjamín. Y un hombre estudiado con capacidad de poder enseñar a otros en su religión. Pero cuando entendió que el poder transformador del evangelio, que el evangelio tenía poder, él desechó todo eso y dijo que eso era basura. ¿Sabía usted que él lo dijo eso? Porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque entendía que el evangelio tenía algo poderoso. El evangelio tenía poder. ¿Pero poder para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Ese es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Él sabía que el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús tienen un ¿qué? Poder. Un poder inherente. Nosotros no le damos poder al evangelio. Él es poder, dice la palabra de Dios. Solamente paramos de estorbar el poder del evangelio cuando lo presentamos efectivamente. El evangelio es ciertamente noticias, pero es mucho más que información. Tiene un poder inherente. El evangelio no es un consejo para las personas, sugiriendo que ellos se levanten a sí mismos o ellos mismos. Él es poder y el evangelio es que levanta al caído. El evangelio es que levanta al pecador que se arrepiente. ¿Sabía eso? Pablo no dice que el evangelio trae poder. ¿Qué es lo que él dice? Que es poder. Y ese poder proviene de Dios. Nadie puede ser regenerado sino por Cristo Jesús. Nadie puede ser lavado sino con la sangre de Cristo para poder ser salvo. Las obras no nos conducen a nada en cuanto a salvación se refiere. En particular, la ciudad de Roma pensaba que conocía todo acerca del poder. Y el poder de lo que más se jactaba Roma Grecia podría tener su filosofía, pero Roma tenía ¿qué? Poder. ¿Fue poderoso o no fue poderoso el imperio romano? Yo pienso mucho en ese imperio. Digo, wow, este imperio duró muchísimos siglos y hoy en día no queda nada de eso. Fueron poderosos, subyugaron a los judíos y a múltiples colonias y hoy en día queda algo de ese poder. ¿Existe el imperio romano actualmente? Desapareció. Pero el poder del evangelio sigue firme como desde el primer día. A pesar de todo su poder, los romanos, como todos los hombres, eran incapaces de hacerse justos ante Dios. Un antiguo filósofo llamó a Roma un pozo negro de iniquidad. Y vamos a explicar por qué. Cómo la inmoralidad reinaba en aquel lugar. Cómo leyes eran aprobadas a favor de la inmoralidad. Cómo se le daban días feriados a los inmorales para que pecasen. ¿Entendió eso? Otro antiguo escritor llamó a Roma, repito, un pozo negro de iniquidad. Y el antiguo escritor Juvenal lo llamó un drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluyen. ¿El evangelio es poder de Dios para qué, según el texto? Para salvación.
en el mundo romano de los días de Pablo, los hombres buscaban la salvación. Los filósofos sabían que el hombre estaba enfermo y necesitaba ayuda. Un estudioso de nombre Epicteto llamó a su cuarto de conferencia el hospital para el alma enferma. Otro llamó a su enseñanza la medicina de salvación. Séneca dijo que debido a que los hombres estaban tan conscientes de su debilidad y de su ineficiencia en las cosas necesarias, que todos los hombres estaban buscando la salvación. Otro dijo que los hombres buscaban la paz, no de la proclamación de César, sino de la de Dios. Fueron muy osados y muy valientes al poder citar a Roma de todo lo que ella mostraba, de todo lo que ella ostentaba y cómo era el modus vivendi de esas personas. El texto nos enseña el poder del evangelio para salvación viene a todo aquel que cree. Dios no retendrá la salvación del que cree, pero creer es el único requisito. ¿Cuántas veces se les habla al pecador de que necesitan un salvador? Y las personas creen que esto es como un juego, que cuando muramos se acabó. Esto no se acaba cuando muramos, comienza una eternidad en gloria o una eternidad en condenación eterna. Esta vida es finita. Abramos un paréntesis, por favor, y quiero decirles que allá, próximo a Consuelo, hay una curva que le dicen la curva de Angelina. Anoche estaba en un lugar y una joven detrás de mí decía, hay que ungir esa curva porque se están muriendo y matando muchas personas. ¿Está en la curva el problema o en los imprudentes conductores? Y es verdad, es una curva que la tienen como maligna, como que ahí hay algo malo, que ahí se mata cualquiera. Los que han caminado por ahí saben de lo que estoy hablando. El asunto es, hermanos, que cuando veníamos con los hermanos, un hermano me enseñó el teléfono, enseñándome el video de la persona que está postrada en un accidente, otro accidente en la noche de anoche. Y yo solamente pensé, le decía al hermano, no somos nada, nuestra vida depende de un hilo. Usted puede estar en su casa y de allá una bala perdida lo acoge. Usted puede estar en su casa, hay un pequeñito infarto, lo acoge. Usted puede estar en su casa y no le da nada y se muere. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Se murió. Nada más hay que estar vivo para morir. ¿Qué usted cree? Le llegó su día. Pero sigamos aquí, cerremos el paréntesis. El texto nos enseña que al judío primeramente y también al griego es la salvación. Ese es el patrón de la difusión del evangelio, demostrado tanto por el ministerio de Jesús como por el ministerio inicial de los discípulos. Sigamos a Mateo 15, veamos lo que nos dice allí. Mateo capítulo 15. Los versos 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Era una mujer cananea, era una mujer no judía,
y el Señor había venido a tratar con los de la casa de Israel, pero no halló tanta fe en esa mujer que decidió que sanar su hija endemoniada. La Escritura nos enseña que a los suyos vino y los suyos no, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ¿qué? No, Dios no obliga a nadie a que crea. Vino a los suyos, no creyeron. Los que quisieron creer, entonces, recibieron el pastel, recibieron la salvación. Esto significa que el evangelio debía ir primero al judío étnico y cultural, y después al griego cultural. En este tiempo, la palabra griego había perdido por completo su sentido racial. No significa un nativo del país de Grecia, entiéndase un griego, era alguien que conocía y la cultura. Era alguien que conocía la cultura y la mentalidad griega. En el verso 17 podemos ver que Pablo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué pasa? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Usted conoce el versículo de Habacuc 2.4, ¿no? Que es extraído. Dice Habacuc 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Pero para ser un justo, para vivir por fe, debe ser justificado con Cristo. Debes reconocer que eres un pecador y como tal necesitas ¿qué? Un Salvador. Simplemente el Evangelio revela la justicia de Dios. Esa revelación de la justicia de Dios viene a aquellos con fe. Pero sin fe es imposible que, cumpliendo Habacuc 2.4, el justo es aquellos justificados por la fe que vivirán. Es esencial entender exactamente qué es la justicia de Dios, que es revelada por el Evangelio. No habla de la santa justicia de Dios que condena al pecador culpable. Pero la justicia de Dios que es dada al pecador que pone su confianza en Cristo Jesús. Justicia, ¿qué significa esta palabra? Un escritor la define, la explica diciendo, explica el significado de esta antigua palabra griega, dikaio, el cual significa yo justifico. ¿Y quién es el único que puede justificar al impío, al pecador? ¿Alguien puede decir esa palabra? Mira lo que significa la palabra. Yo justifico, para que nadie se pegue de por ahí. Y es la raíz de dikaion, justicia. Todos los verbos en griego, los cuales terminan en o, siempre significan el tratar o el considerar o contar a una persona como algo. Si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que encuentre razones para comprobar que tenía razón. Lejos de ello, ni siquiera significa en este punto que Él hace al pecador un buen hombre, ya que la Biblia nos enseña que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Significa que Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. Fue el día más feliz, dice aquí, en la vida de Lutero, cuando él descubrió que la justicia de Dios, como se usa en Romanos, significa el veredicto de justicia de Dios sobre el creyente. Esta declaración es aún más grande cuando entendemos que esta es la justicia de Dios dada al creyente. Ni siquiera es la justicia del hombre más santo, ni la justicia del inocente Adán en Edén. Es la justicia de Dios. La justicia que es para justificación es la que se caracteriza por la perfección que pertenece a todo lo que es de Dios y todo lo que Dios hace. Es una justicia de Dios. Esta fe, esta confianza en Cristo Jesús se convierte en la base de la vida para aquellos que son justificados, declarados justos delante de Dios. Verdaderamente, el justo, ¿por qué vivirá? Pero por la fe ¿en quién?
ellos no solamente son salvos por fe, ellos viven por fe. Por fe y para fe, como está escrito. La idea detrás de esta frase difícil es probablemente por la fe de principio a fin. Una traducción de la Biblia lo señala como por fe de principio a fin. Él no dijo de fe a las obras o de obras, pero por fe y para fe. Por ejemplo, solo por fe, solo por gracia. Quizás lo que comunica es la necesidad de promulgar un recordatorio al creyente de que una fe justificadora es solo el principio de la vida cristiana. La misma actitud debe gobernarlo en su experiencia continua como hijo de Dios. Ese es el eco del mensaje de Pablo de Gálatas capítulo 3, 1 a 3. Recuerde lo que les dice y en parte pelea con los Gálatas cuando dice, oh Gálatas insensatos, quien nos fascinó para seguir un evangelio diferente. Me temo que he trabajado en vano. Dios trata tanto con nosotros y en ciertos momentos nos hacemos como si Dios jamás hubiese tratado nada con nosotros. El verso 18 creo pasar aquí. Y aquí vemos otra verdad. El mayor peligro que enfrenta la raza humana, la ira de Dios. ¿Cómo dice el verso 18, parte A? Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Déjelo ahí, que es la parte A. ¿Qué nos habla aquí Pablo en cuanto a la ira de Dios? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es simple pero soberana. La ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana. Y la raza humana merece ¿qué? Lo que dice el verso ahí. La ira de Dios. Nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios porque la igualamos con la ira humana. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la ira de Dios y una cosa es la ira humana, la cual es motivada por razones personales, egoístas o por un deseo de venganza. Eso es la ira humana. No debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa en su carácter. Es innecesario y debilita el concepto bíblico de la ira de Dios, el privarla de su carácter emocional y efectivo. El interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o el asegurar la conexión entre el pecado y la miseria es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. La ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad. No quiere Dios lo mejor para con nosotros, pero si le desobedecemos, ¿qué usted cree que nos ha de pagar el Señor? Corrigiéndonos. En Romanos 1:16 Pablo habló de salvación, pero surge una interrogante. ¿De qué somos salvos? La ira de Dios. Primero y más que todo somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos, ¿qué? Justamente. A menos que haya algo de lo que salvarse, no tiene sentido hablar de salvación. La ira de Dios, en esta porción de la carta de Pablo, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, la meta de Pablo no es el proclamar las buenas nuevas, sino demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación. ¿De qué? De la justa ira de Dios. ¿Qué nos revela la ira de Dios? No se revela en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. Si pasamos a la parte B del verso 18 hasta el verso 23, vemos en esta verdad por qué la raza humana es culpable delante de Dios. Demostraciones de nuestra impiedad e injusticia.
dice los versos de la parte B, del verso 18 que dejamos, hasta el verso 23. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser, ¿qué? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto me recuerda cuando Dios trabajó con el pueblo de Dios y en un momento cuando Moisés se tardó de traer los mandamientos, el pueblo entendió que ya Moisés no vendría, algo le había pasado y ellos tenían que avanzar. Agarraron oro y lo tiraron en el fuego, según Aarón. Y de eso que tiraron en el fuego salió ¿qué? Un becerro de oro. Sabiendo Aarón que si no fuese por los profesionales de la época, los que tallaban y pulían y daban forma a criaturas, era imposible que saliese ¿qué? Esa figura. Y lo más grave es que los líderes entonces dicen: Israel, he aquí tus dioses. Decidieron creer, seguir, adorar a un cuadrúpedo, un animal, que adorara al Dios que le había libertado y le había dado a ellos una tierra hermosa, que fluía ¿qué? Fructífera, en otras palabras. Pasamos al verso B del verso 18, donde dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Encontramos la palabra impiedad, injusticia y otras más. ¿Pero a qué se refiere impiedad? Se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. Y la palabra injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. Hoy en día, si usted tiene algo que es suyo y usted no tiene con qué pagar un buen abogado, es muy probable que lo que es suyo, cuando usted va al tribunal, lo pierda, porque hoy en día la injusticia ¿qué? Impera. La maldad fluye más que el bien y más que la razón. Pero volvamos aquí al texto. Un día estaremos reinando en una tierra donde sí habrá justicia y sí habrá equidad entre todas las cosas. Sí tendremos a un rey justo gobernando literalmente nuestras vidas. La humanidad, de hecho, detiene la verdad de Dios. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, ignorada y ocultada deliberadamente. Dios pone un patrón, el hombre dice que no, que es como yo me sienta bien, es como yo tenga mi preferencia. Por eso ahí habla en un sentido, no de, cuando habla de que las mujeres se encendieron en sus lascivias, ¿no? Hombres con hombres. Aquí el texto o la palabra en el original que aparece y que alude a ello es a animales, macho y hembra, cuando cita ahí a mujer y a los hombres. Y cuando usted va a señalar un animal, usted no lo señala por ese sexo. Cuando usted pregunta por un animal cualquiera, ¿o qué es? No es macho, no es hembra. Solo los animales cometen hechos en parte vergonzosos, porque son ¿qué? Animales irracionales. Qué bueno que nos entendemos. Sigamos entonces. Dice el verso: porque las cosas invisibles de Él se hacen que claramente visibles desde la creación del mundo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Dios nos muestra algo de su eterno poder y deidad a través de la creación, como dice el texto, por medio de las cosas hechas.
Él ha dado una revelación general que es obvia tanto en la creación como en la mente y el corazón del hombre. Y dice que son claramente visibles, se hacen claramente visibles. El carácter universal de esta revelación y su claridad dejan al hombre sin excusa por rechazarla. Los hombres no pueden acusar a Dios de ocultarse de ellos y por tanto excusar su falta de religión y su inmoralidad. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Decíamos en aquel momento, en aquel lugar, que Dios nos permitió en este día, todo lo que estamos aquí, ver un día más de su gracia. Eso basta para usted darle gracias a Dios por ese día. Si Dios nos permite ver el amanecer, el anochecer y el poder descansar, dar gracias también por el final del día. Pero lo hacemos muy poco. Olvidamos y somos ingratos. El problema no es que el hombre no conocía a Dios, sino que sí lo conocía y aún así rehusó glorificarle como a Dios. Por lo tanto, la humanidad no tiene excusa. En lugar de glorificar a Dios, transformamos nuestra idea de Él en formas e imágenes más cómodas para nuestros corazones oscuros y corruptos. Y allí preguntaba en la actividad, fue al aire libre, muy hermoso eso, que si iban a entender este párrafo, que lo compartí aquí también con ustedes, y ya se han hecho ustedes ya conocedores de los párrafos que siempre les traigo, ¿no? Este dice, podrás notar amablemente que, según mi texto, el conocimiento no sirve de nada si no conduce a una práctica santa. Ellos conocían a Dios, no les aprovechó conocer a Dios porque no lo glorificaron como a Dios. Así que, mi amigo, que sabe tanto de las doctrinas, no importa lo que pienses o lo que sepas, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a estar agradecido. Muy importante. Al parecer no podemos resistir la tentación de crear a Dios a su propia imagen corrupta, o incluso en una imagen bajo nosotros. Trágicamente e ineludiblemente nos convertimos en el Dios al que servimos. Es absolutamente esencial que comparemos constantemente nuestra propia concepción de Dios con la realidad de quién es Dios, tal como se revela en su palabra. No es como tú quieras que sea en tu mente, es como Él ya ha revelado en su palabra que Él es un Dios santo, que Él es un Dios que perdona al pecador y quiere que las almas lleguen al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Vemos la palabra en el verso 21, ni le dieron gracias. La simple ingratitud del hombre contra Dios es alarmante. Y alguien nos enseña, yo no puedo decir nada peor de un hombre más que él no agradece a quienes han sido sus benefactores. Y cuando dices que él no está agradecido con Dios, has dicho lo peor que puedes decir de él. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser ¿qué? Ingratos contra Dios. Verso 22 vemos que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. En el Salmo 14, Salmo 53, ¿qué es lo que dice el hombre allí? El salmista, ¿qué es lo que dice del hombre? Dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios, aún se han corrompido, se han hecho abominables, no tienen temor de Dios. Pero no hay Dios. El salmista nos enseña que dice quién en su corazón, el necio. Al necio decir que no hay Dios en su corazón, él se está llevando a un nivel terrible. Al hombre decir que no hay Dios, se comporta como un necio al decirlo. Y hemos hablado de ello. Nuestros rechazos de la revelación general de Dios no nos hace mejores o más inteligentes. En lugar de eso hace que la humanidad se envanezca en sus razonamientos y hace que su propio
y su necio corazón ¿qué? Se entenebrezca. Y lleguemos y volvamos a necios. El hecho es que una vez que el hombre rechaza la verdad de Dios en Jesús, él caerá por cualquier tontería y confiará en sistemas más débiles e imaginativos que lo que él rechaza de Dios. Hay personas que deciden no creer a Dios, no creen creer al Evangelio de la gracia de Dios, pero deciden consultar otras cosas. Y ahí sí creen. Y lo más grave, como decíamos, esas personas que consultan otras cosas, mientras más porquería le dicen, más porquería ¿qué? Creen. Y lo grave de eso es que en esas consultas no se le hablan de cosa mala, ¿eh? En nombre de Dios se le habla y en nombre de Dios se despiden. Vaya con Dios, cuídese y vuelva pronto. Ya usted sabe. El hecho es que una vez que el hombre rechaza la verdad de Dios en Jesús, él caerá ¿qué? Por cualquier tontería, por uno que sea más sabio que él, y punto, que tenga fama. El que no acepta la luz está, lamentablemente, pudiéramos decir, ¿cuál es la palabra? Tentado a creer en las tinieblas. ¿Sabía eso? En el verso 24 hasta el verso 32 vemos el resultado de la culpabilidad humana ante Dios. En el verso encontramos ciertas palabras como en el verso 24, donde dice, por lo cual Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. En su justa ira y juicio, Dios entrega al hombre al pecado que sus corazones malvados ¿qué? Desean, permitiéndonos experimentar el resultado autodestructivo del pecado. Esta frase es tan importante para Pablo que la repite 3 veces en este pasaje. Oseas 4:17 expresa el aspecto de juicio de Dios al dejarnos. ¿Cómo al dejarnos? Si usted lee Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dios le está diciendo ahí a Oseas que deje a quién, a Efraín. ¿Por qué causa? Por su idolatría. Cuando él se arrepienta, yo lo acepto. Erramos cuando pensamos que es la misericordia o bondad de Dios la cual permite al hombre continuar en pecado. En realidad es su ira lo que nos permite seguir destruyéndonos con el pecado. Hemos dicho en otras ocasiones, en Apocalipsis al final, usted no ha encontrado el texto donde dice, el que quiera ser santo, santifíquese, ¿no? El que quiera ser, le dice, no sea inmundo. ¿Qué dice? Siga su vida de pecado, no hay ningún problema. Pero el que quiera santificarse, el que quiera consagrarse, el que quiera llenarse de Dios, está haciendo lo mejor. En el verso 25 nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En cada rebelión y desobediencia contra Dios cambiamos ¿qué? La verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Lo que el hombre quiere escuchar, eso Dios permite que le llegue. De nuestra propia elección y ponemos a las criaturas antes que al Creador. Pablo utiliza el artículo definitivo, no es una mentira, pero la mentira es esencialmente idolatría, la cual nos pone en lugar de Dios. Es la mentira que vemos allí en Génesis capítulo 3, verso 5, cuando el maligno le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho ¿qué? Que no comáis del árbol de la vida, del bien y del mal. Y también le dice, que lo hagan, que no hay problema, que seréis como ¿quién? Como Dios. ¿Llegaron ellos a ser como Dios cuando probaron? Al contrario, la maldición del pecado entró al Edén. Y como ese era un paraíso, no podían haber
pecadores. Dios los expulsó. Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Corinto, donde se practicaba libremente cada tipo de inmoralidad sexual y rituales de prostitución. La terminología de Romanos 1:24 se refiere a esta combinación de inmoralidad sexual y adoración idolátrica. Esto da comienzo a un pasaje donde Pablo describe el pecado y la corrupción del mundo pagano de una forma directa, muy asombrosa, tan directa que un escritor pensó que este pasaje no era apto para el público en general. El primer capítulo, dice este escritor de la carta a los romanos, no es una porción, es una porción terrible de la palabra de Dios. El verso 26, la parte B dice, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pablo usa la homosexualidad, tanto de los hombres como las mujeres, como un ejemplo de que Dios entrega a la humanidad a la impureza y a la lujuria. Algunos dicen que la Biblia en ningún lugar condena la homosexualidad lésbica, pero la frase de igual modo también en Romanos 1:27 pone en claro que el pecado de la frase de igual modo, también en Romanos 1:27 pone en claro que el pecado de la homosexualidad condenado está conectado con el pecado de las mujeres mencionado en el 1:26. Pablo ni siquiera utiliza aquí las palabras normales para hombres y mujeres. Él utiliza las palabras macho y hembra, usando categorías que describen la sexualidad fuera de los términos humanos. Porque el tipo de pecado sexual que describe está fuera de la dignidad humana. Pablo categoriza toda la sección bajo la idea de pasiones vergonzosas, malsanas, impías. Sin embargo, Pablo vivía en una cultura que abiertamente aprobaba la homosexualidad. Era algo libre. Para estos tiempos eso no se aprueba, ¿no? Eso está quitado ya. Juzgue usted. Pablo no escribió esto a una cultura que estaba de acuerdo con él. Pablo escribió a una cultura donde la homosexualidad era aceptada para hombres como para mujeres. Por algunos 200 años, los hombres que gobernaban el Imperio Romano practicaban abiertamente la homosexualidad, a menudo con niños pequeños. En ciertos tiempos, el Imperio Romano específicamente ponía impuestos sobre la prostitución homosexual aprobada y daban a los muchachos que se prostituían un día feriado legal. El matrimonio legal entre el mismo género era reconocido e incluso algunos de los emperadores se casaban con otros hombres. En el tiempo que Pablo escribió, un tal Nerón era el emperador. Tomó a un muchacho joven, lo castró y se casó con él, haciendo una ceremonia pública, como si fuera un casamiento normal. Paradójicamente, este joven murió, o murió joven, por así decirlo, ¿no? O murió pronto. Nerón no se quedó soltero, volvió a casarse otra vez, eligió otro hombre y decidió entonces tomar el papel de mujer en ese matrimonio. Qué cosa, ¿no? Hechos vergonzosos, como dice ahí el texto, desde el siglo I y desde Sodoma y Gomorra han habido hechos vergonzosos. Por algo el verso 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? ¿Usted sabe lo que es deshonrar entre sí su propio cuerpo? No darle honra a tu propio ser. Verso 27 nos dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios los dejó, de hecho le da una mente reprobada. No sé si ustedes conocen lo que es una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no está bien. Es una persona que está enferma, que caminar desnuda es lo mismo como con caminar con ropa.
Usted no ha visto personas en las calles, no importa el sexo. No ha visto personas en la calle que van a un basurero y buscan alimentos allí. Su mente está, ¿qué? Reprobada, está mal. Pablo habla de una retribución debida a su extravío. Para la conducta homosexual, la homosexualidad tiene en sí misma una retribución. Esto habla de la naturaleza autodestructiva del pecado. Por lo regular lleva en sí misma su propia retribución. A veces la retribución de la enfermedad. El final de esas personas que deciden vivir ese tipo de vida terminan mal, muy fea, ¿no? No sé si usted ha visto el final de la vida de esas personas que deciden vivir así. A veces la retribución de la enfermedad, la cual es la consecuencia de violar el orden de la naturaleza. Algunas veces la retribución de rebelión, dando como resultado un vacío espiritual y todas sus ramificaciones. De nuevo, esta libertad de desobedecer debe ser vista como el juicio de Dios, no su bondad. Aquellos que participan en tales actos están recibiendo en sí mismos, ¿qué? La retribución debida a su extravío. En el verso 28 explicamos, como juicio adicional, Dios entrega al hombre a una mente reprobada. Así que las cosas que son vergonzosas y enfermizas son aceptadas y aprobadas fácilmente. La palabra reprobada, repito, tiene el significado original de aquello que no ha pasado la prueba. Era utilizada para monedas que no estaban de estándar y por lo tanto eran rechazadas. La idea es que, ya que el hombre no aprobó el conocer a Dios, el hombre llegó a tener una mente reprobada. La raza humana puso a prueba a Dios con el propósito de aprobarlo si cumplía con las especificaciones las cuales fueron establecidas para un Dios que sería de su agrado. Y al encontrar que él no cumplía con esas especificaciones, se rehusó a aprobarlo como el Dios para ser adorado o tenerlo en su conocimiento. Una mente reprobada. Nuestra rebelión contra Dios no solamente es mostrada en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Quiere decir que en nuestra rebelión contra Dios estamos genuinamente, espiritualmente, ¿qué? Locos. Al llevarle la contraria, ¿a quién? A nuestro Creador. La lista en Romanos 1, 29 a 31 nos da ejemplos concretos del tipo de cosas que no convienen. Note cómo los pecados que son socialmente aceptables, como avaricia, envidia y orgullo, están en conjunto con los pecados que son socialmente inaceptables, como homicidios y el no tener afecto natural. Avaricia. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? ¿Qué significa la palabra avaricia? Simple y llanamente, la comezón de tener más. Si él tiene un par de zapatos, ya yo tengo 4, pero yo veo ese par de zapatos marrón, yo quiero otro. No lo que me falta, sino de lo que tengo, quiero lo que él tiene. Paradójico, ¿no? No nos conformamos con lo que tenemos, queremos lo del otro. Avaricia, envidia y orgullo. Pero también aparece ahí murmuradores. Gracias a Dios que no murmuramos, como decía allí en la actividad que teníamos. Eso es lo que tenemos que seguir orando nada más. Detractores secretos son estos los murmuradores, aquellos que bajo una presunción secreta llevan acusaciones contra sus vecinos, contra los hermanos. Tristemente lo hacemos. En vez de orar por el hermano, decidimos, como dicen, ya usted sabe, y más por la espalda, etc. Ya sean falsas o verdaderas, arruinando la reputación con charlas clandestinas, dañando a personas. Envidia. ¿Cree usted que este es un pecado pequeño, la envidia? ¿Sabía usted? Si no lo vas a ver ahora,
La envidia es tan poderosa que puso a Jesús en la cruz. Pilato sabía que por envidia le habían entregado ¿a quién? Al Cristo, al Mesías prometido. Y aún así lo llevaron a la cruz, crucificado y muerto y sepultado. Soberbios, aquellos que continuamente se exaltan y deprimen a otros, magnificándose a sí mismos a expensas de sus vecinos y deseando que todos los hombres reciban sus palabras como oráculos. El texto nos enseña que aquellos que practican o se complacen con los que las practican, tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Tengamos cuidado con la envidia, el orgullo, la avaricia, la murmuración. Dice el texto que son dignos de muerte. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ellos son los objetivos dignos de la ira de Dios. Un interrogante para terminar, dice, ¿de dónde viene toda esta violencia, inmoralidad, crueldad y degradación? Ocurre cuando los hombres abandonan el verdadero conocimiento de Dios. Y el estado de la sociedad es un reflejo del juicio de Dios sobre ellos mismos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.